Buenas noches, amigos Radio Escuchas. Muchas gracias por sintonizar su programa Energía, Combustibles y más, una vez más. Un programa orientado a instruirles y a poner temas en boga, en discusión y en análisis, tanto en materia de energía como combustible. Quien les habla, Luis Ramón, está honrado de prestar su voz esta noche para lo que vamos a desarrollar. Asimismo, le doy las buenas noches a mis compañeros, quien está en cabina, José Colón. Buenas noches, ingenierazo. Adelante, Luis. Buenas noches. Gracias por que estamos aquí nuevamente, gracias a Dios. A nuestros Radio Escucha, aquí estamos como todos los martes para informarles con noticias de actualidad sobre el sector de las energías, combustibles y siempre un poco más, y con la participación también de expertos que ayudan a aclarar y a ser bien detallistas en cuanto a temas muy puntuales del sector. Tenemos vía virtual a nuestro compañero Ignacio Matos. Adelante, Ignacio. Muy buenas noches, compañeros. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bien. Lamentando no poder estar con ustedes allá en cabina como todos los martes, pero bueno, aprovechando de las virtudes, de los beneficios de la tecnología para poder mantenernos conectados con nuestra audiencia, con las personas que nos escuchan, que disfrutan de nuestros comentarios y que los comparten como cada martes, y con los que discrepan también, porque este es un programa abierto, y como dice nuestro jingle, para decir la verdad. Hoy tenemos un contenido muy variado, contenido diverso. Ya ha avanzado José Colón el carácter de pericia, de experiencia de nuestros invitados, y esperamos que sea del agrado de todos los que nos escuchan y nos ven por los medios que nos facilita nuestra emisora Sol 106.5. Así es. Bueno, así es. Previo a continuar y exponer sobre los temas de esta noche, que son bastante interesantes, queremos manifestar nuestro pésame, nuestro sentir ante la muerte de un joven abogado, el licenciado Manuel Madera Acosta, quien no está con nosotros. Fue algo muy repentino, lo sentimos bastante, nos unimos al dolor. Un profesional grandioso, abogado, era egresado de la Universidad Iberoamericana, trabajó en la oficina de abogados Hedrick, Risica, Álvarez y Fernández, llegó a ser socio a temprana edad, gracias a su talento y su arduo trabajo. Y lo que adornaban principalmente a nuestro amigo Manuel Madera Acosta, principalmente, más que su profesionalidad, eran sus dotes cuanto a su persona, su humildad, su buena fe hacia todo, su comprensión, esa versatilidad para estar siempre entendiendo a todo el prójimo, y un joven lleno de salud y vida. Lamentamos muchísimo esta muerte y siempre lo tendremos en nuestros corazones, Manuel Madera Acosta. Bueno, este programa está de luto ante esta muerte. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a los temas de la noche. El primer tema que tenemos es energía de fuente hidráulica. Vamos a conocerla, su concepto, su uso globalmente, asimismo las innovaciones al respecto, su estado en la República Dominicana y las sugerencias a futuro. En energía de fuente hidráulica, es decir, la más conocida es por presas. Es importante que las conozcamos porque nosotros tenemos estructuras de presas que funcionan y le aportan energía al sistema de energía interconectado. Y nosotros no podemos vivir de espaldas a todas las fuentes de generación de energía en la República Dominicana. Este tema quien lo va a desarrollar es el ingeniero Bernardo Castellanos, quien nos acompaña. Le damos las buenas noches previo a iniciar. Muy buenas noches, don Bernardo, ¿cómo está? Buenas noches, Luis Ramón. Buenas noches, José. Buenas noches, Ignacio. Para mí, de nuevo, es un placer compartir con ustedes en este tan interesante programa. Bien, muchas gracias por acompañarnos nueva vez, don Bernardo. Asimismo, tendremos un segmento que es un recorrido de los derivados del petróleo en el 2000, lo que va del año 2021, es decir, sus movimientos en las cotizaciones internacionales. Y vamos a hablar de gas natural, vamos a hablar de carbón mineral, vamos a hablar de los derivados de petróleo, digamos, fósiles líquidos, el barril del petróleo per se.
vamos a hablar de todo esto que nos impacta a nosotros directamente, cómo han sido los movimientos, el barril del petróleo, que es tan importante para nosotros durante todo este año, por qué ha subido, por qué ha bajado en determinados momentos y qué se prevé que pueda pasar. Esto es muy sensible para nosotros, al igual que para todos los países que tienen una alta dependencia de los derivados de petróleo, por lo cual es un tema que nos impacta mucho y nos es muy importante. Este tema va a ser tratado por nuestro asesor financiero radicado en los Estados Unidos, específicamente en Miami, que es Miguel Andújar. Muy buenas noches, Miguel Andújar, ¿cómo estás? Bueno, parece que ha habido un temita con Miguel. Hay una diferencia de horario con los Estados Unidos y es posible que Miguel lo esté afinando. Bueno, en breve él se incorpora. Bueno, pues iniciamos inmediatamente a hablar sobre energía de fuente hidráulica. Coméntenos, instrúyanos, enséñanos, por favor, ingeniero Bernardo Castellanos. Bien, la base de la hidroelectricidad es el agua. El agua como combustible que mueve turbinas hidráulicas para producir energía mecánica, y esta energía mecánica a través de un eje mueve un generador convirtiendo esa rotación en energía que luego es transmitida a las redes. La energía producida de fuente acuífera, o sea, del agua, depende de dos factores fundamentales que son linealmente proporcionales: cantidad de agua, caudal, medido en términos de metros cúbicos por segundo en el sistema métrico, cúbicos por segundo en el sistema inglés, y la altura, definiéndose altura como la diferencia de nivel entre la captación del agua, la altura que tenga el agua a nivel de la captación, usualmente una presa que produce un embalse, y el nivel o salida del caudal una vez pasa por la turbina y se descarga y se devuelve de nuevo al río. Esos dos factores son los determinantes en definir la potencia instalada de una central hidroeléctrica y su capacidad de generación. Ahora bien, la capacidad instalada de una hidroeléctrica va a depender del criterio del diseñador o del concepto que tenga el promotor del proyecto con esa hidroeléctrica. Si quiere que esa hidroeléctrica produzca energía de manera continua 24/7, o si quiere concentrar la producción de energía en pocas horas al día para producirla solamente en las horas de mayor demanda, que se conocen como las horas pico. Dependiendo de cuál sea el criterio del diseñador, el criterio del promotor del proyecto, la capacidad instalada va a variar, porque no es lo mismo usted tener una capacidad disponible 24/7 de uso continuo que una capacidad que usted concentra en pocas horas. Entonces, a nivel de ejemplo, si yo tengo posibilidades de un emplazamiento hidroeléctrico definido, o sea, ya yo tengo definido el sitio de presa y el sitio donde voy a colocar la casa de máquinas, que es donde se instalarán las unidades de generación, tengo la disponibilidad de agua en el sitio de presa. Si yo voy a diseñar el proyecto para que me opere de manera continua y digamos, la operación continua me da una potencia de 1 megavatio, significa que yo 1 megavatio por 24 horas que tiene el día, yo voy a estar produciendo en el día 24 megavatios hora. Ahora bien, esa misma cantidad de energía yo puedo producirla en menor tiempo. Y en la medida que yo reduzca el tiempo en el cual yo voy a producir esa energía, en esa misma medida yo aumento la capacidad. O sea que si yo en vez de producir 24 megavatios hora, en 24 horas lo produzco en 6 horas, entonces mi capacidad instalada aumenta de 1 a 4. Y en esencia vamos a decir que la capacidad de generación o de energía a producir sería la misma. La única diferencia que en vez de producirla de manera continua en 24 horas, la produzco en 6 horas. Y así, si en vez de 6 horas la quiero producir en 4 horas, entonces mi capacidad instalada sube a 6 megavatios en vez de 4. ¿Cómo se logra esto? A través del embalse, que actúa como una fuente de almacenamiento de energía, digamos como una pila natural, una batería natural para acumular energía.
Entonces yo concentro, entonces yo tengo producción de agua o afluente de agua a mi presa, a mí que crea mi embalse, 24 horas, porque el agua es continua, a diferencia, digamos, del sol o del viento, que solamente están disponibles determinadas horas en el día. El agua en un río fluye de manera permanente 24/7. Entonces, cuando yo voy a generar en pocas horas en el día, yo hago que acumulo, si voy a generar, digamos, 4 horas al día, entonces yo acumulo durante 20 horas y durante las otras 4 horas restantes sigo acumulando agua, pero al mismo tiempo voy generando. La ventaja que tiene acumular agua para producir energía en pocas horas, en las horas pico, es que usted entra a generar en las horas de máxima demanda del sistema, donde usted evita que generación ineficiente o cara de derivados de generación térmica que utilizan combustibles fósiles, pues entren a generar, porque ustedes saben que el orden de mérito o cómo entran las unidades a generar en un sistema térmico hidráulico es por lo que se llama en función al costo variable de despacho. Entonces, en donde inicialmente se van despachando las unidades que tienen un costo de producir 1 kilovatio hora más barato, y en la medida que la demanda va subiendo, para llenar ese crecimiento de la demanda, van entrando las unidades que generan un costo más caro. Cuando entonces tú estás en la época o en el periodo en el día de máxima demanda, obviamente ya tú has despachado todas tus plantas eficientes. Entonces, en ese momento, las hidroeléctricas que han sido diseñadas para operar en pico entran con una capacidad, vamos a decir, importante de generación, y evitan o desplazan generación cara que puede incidir en el costo marginal horario de esas. Aquí en República Dominicana tenemos los proyectos inicialmente construidos en los años 50, fueron proyectos, en los años 50, 60, principios de los 70, fueron proyectos de uso continuo. O sea, en donde tú tienes una disponibilidad de la potencia de manera continua. Y estamos hablando de proyectos cuya capacidad de generación o capacidad instalada es baja. Por ejemplo, el caso de Jimenoa, que fue la primera hidroeléctrica formal que aquí se creó en los años 50, que fue desarrollada por la empresa norteamericana Stoneman Western, a la sazón propietaria de la corporación, de la Compañía Eléctrica de Santo Domingo, antes de la nacionalización de Trujillo. Anteriormente habían habido intentos, o mejor dicho, se habían producido emprendimientos de una rueda hidráulica en el río Hinoa, en la zona de San José de la Mata, no recuerdo qué capacidad tenía, y hubo un ingeniero dominicano muy ingenioso, Domingo Rodríguez, que en la zona de San Juan de la Maguana, pues, llegó a fabricar lo que se considera quizá la primera turbina hidráulica del país, y de hecho, en la gestión de César Sánchez, en la CDE, que se construyó una pequeña central hidroeléctrica aprovechando una caída que hay en el canal José Joaquín Puello, pues esa hidroeléctrica, en honor a ese municipio de San Juanero, se bautizó con el nombre de Domingo Rodríguez. Posteriormente, ya en los años 70, cuando se incursiona en la construcción de la presa de Tavera, ya la presa de Tavera tiene una capacidad instalada en esa época de 80 megavatios, que fue diseñada para producción de energía en pico, o sea, en pocas horas. Y así siguieron la presa de Valdesia. Después vinieron otros emplazamientos que fueron también de producción de energía continua, o sea, baja capacidad instalada, porque eran proyectos de producción múltiple, como fue el caso de Atillo, el caso de Sabaneta y el caso de Sabanayego. Y ya entonces siguió el concepto de proyectos de generación en horas pico, como fue Higüey, Aguacate, Pinalito, Palomino, Río Blanco y Monción. Ingeniero, excelente la explicación conceptual de en qué consiste la energía de fuente hidráulica. Tenemos que irnos a la pausa. Ahora le pido que continuemos
por esa misma vía que íbamos, hablándonos ya sobre las fuentes de hidráulicas en la República Dominicana, que ya usted nos está dando historia, que es importantísima para nosotros saber de dónde viene lo que tenemos. Bueno, venimos a la pausa y regresamos en breve. Energía